¿Qué tal? Bienvenidos a tu programa Explícate de, donde abordamos temas de la Biblia, de la cultura y de la sociedad. El día de hoy vamos a abordar el tema de el pecado imperdonable. Quédate hasta el final del programa y aumenta tu fe y aumenta tu saber. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando el tema del pecado imperdonable. Muchas personas temen y se preocupan porque en la Biblia hay un pecado que se describe como imperdonable. Y aunque el Evangelio ofrece gratuitamente el perdón a todos los que se arrepienten de sus pecados, hay un límite colocado en el umbral de este crimen. Y el pecado imperdonable sobre el que advirtió Jesús se identifica con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús declaró que este pecado no puede ser perdonado ni en el presente ni en el futuro. Hay varios intentos de identificar este crimen tan específico que es imperdonable y se le ha asignado a crímenes tan horrendos como el homicidio y el adulterio. Sin embargo, bien, estos dos crímenes, estos dos pecados son horribles contra Dios. La Escritura deja muy claro que pueden ser perdonados si la persona que los cometió se arrepiente. De hecho, el rey David cometió homicidio y cometió adulterio y fue restaurado a la gracia de Dios. El pecado imperdonable con frecuencia suele ser identificado con la resistencia total de aceptar el amor de Dios y creer en Jesucristo, pero eso no es lo imperdonable. La blasfemia es algo que se hace con palabras, ya sea hablar o escribir en contra de Dios, aunque cualquier forma de blasfemia es un ataque grave al carácter santo de Dios y se le suele considerar también perdonable. De hecho, el apóstol Pablo es uno de los ejemplos de haber blasfemado en su vida anterior y haber sido restaurado y perdonado por ser un religioso ignorante. Y mira lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hay religiones que blasfeman en contra de Dios diariamente con sus rituales y sus ceremonias vacías, sin sentido, porque Dios no ha ordenado esas ceremonias o esas actividades. Pero ellos, esos religiosos ignorantes, lo hacen precisamente por desconocer la palabra de Dios y también lo hacen por incredulidad, y que si se arrepienten de esas prácticas pueden alcanzar el perdón. Aunque en nuestra sociedad muchas veces hemos escuchado chistes en contra de Jesucristo, o el Evangelio a veces es arrastrado, el testimonio del Evangelio es arrastrado con la forma de vida de nuestra sociedad, que es muy irreverente y no tiene ninguna consideración por los que son, por la palabra de Dios y todo lo que se refiere a la santidad de Él. Muchas personas se limitan a no blasfemar directamente en contra de Jesucristo. Por otro lado, hay personas abiertamente blasfemas con tanto odio hacia Dios que han afirmado con insolencia que Dios y el diablo es exactamente lo mismo, o que Dios es un ser maligno por haber creado el infierno y la condenación eterna. Y esas personas están aprisionadas en sus murallas de soberbia y están en total de acuerdo que al final de sus vidas estarán en el lago de fuego, y eso no les importa lo que va a suceder en la eternidad al más allá en ese castigo. Así comúnmente acaban sus vidas los ateos famosos como Friedrich Nietzsche, padeciendo locura, teniendo demencia, trastornos mentales, delirios de persecución, acoso demoníaco, hasta la tortura, e incluso muchos de los ateos caen en el autoengaño del homosexualismo. Y como dice el apóstol Pablo en su primer capítulo en la carta a los romanos, donde dice que Dios los entregó a una mente reprobada y Dios los dejó que ellos se envanecieran en sus propios pensamientos y los dominara por no reconocer la verdad de Dios en sus propias vidas. Si tú el día de hoy dices creer en Dios y has pensado que otras personas o líderes religiosos, estatuas, imágenes, conjuros,
hechizos de brujería han actuado a favor de Dios, yo te ruego que te alejes de esas prácticas, ya que estás cayendo en el autoengaño de Satanás, porque a él le gusta la adoración y lamentablemente esa es una adoración falsa. Y por otro lado, si eres un creyente verdadero y sientes temor de haber cometido el pecado imperdonable, yo te digo el día de hoy que tengas confianza en ese temor y que sientas en tu corazón, porque Dios lo puso para que te arrepintieras de tu vida de pecado. El pecado imperdonable hay que ubicarlo en el contexto de sus acusadores. En el Evangelio se le acusa a Jesucristo de haber sacado un demonio con el poder de Satanás, cuando él realmente estaba sacando el demonio con el poder del Espíritu de Dios. Aquellas personas que han atribuido poder demoníaco al poder de Dios, eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo y no puede ser perdonado ni en el presente ni en el futuro. Considera tu vida y tus creencias y dónde estás depositando tu confianza para salvación, en Dios, en Jesucristo a través de la Biblia, o en estas cosas que el mundo y las religiones proponen para llevar una vida espiritual que resulta falsa porque no proviene ni de Dios ni de su palabra. Reflexiona tu destino eterno y Dios te bendiga hasta entonces.